Qué bueno que podemos estar juntos, hermanos, a través de este medio, para que podamos acercarnos a la palabra del Señor. El Señor ha estado hablando a través del libro de Génesis. Hemos estado meditando el libro de Génesis y espero que, hermano, usted en su casa, en su hogar, tenga ese tiempo para ir encontrándose con Dios a través de su palabra, conociendo a Dios a través de su palabra, para que nosotros podamos darnos cuenta de la forma en que está obrando nuestro Dios y se está revelando a nosotros a través de su palabra. Quisiera que abriera su Biblia en el libro de Génesis. En el capítulo 1, verso 1 y 2. Génesis capítulo 1, versos 1 y verso 2. Dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Oremos. Bendito Señor, en esta hora agradecidos estamos que nos permita, Señor, acercarnos, Padre, a tu palabra, a tu presencia. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender esta salvación gloriosa que tú nos has dado, Señor. Padre, te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza, y te pedimos que tu palabra sea revelada a nosotros el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, desde el primer capítulo del libro de Génesis, Dios está revelando su plan de salvación y la obra que Él va a llevar a cabo a través de su creación. En la Biblia nos muestra la primera creación de Dios a través del capítulo 1, verso 1 del libro de Génesis. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este cielo y esta tierra, en el verso 2 menciona acerca de la tierra. Ponga atención ahí y vea que menciona lo siguiente. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esto significa que Dios al momento de crear los cielos y la tierra, creó una tierra en estas condiciones. Es una tierra imperfecta, una tierra que está desordenada, vacía y en tinieblas. Pero si usted ve el verso 2, al final dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A través de este verso, entonces, nos podemos dar cuenta que lo que Dios está haciendo es mostrándonos que Él va a crear una segunda creación de Dios. Una segunda creación. ¿De qué manera podemos darnos cuenta acerca de esto? Si nosotros vemos, este Espíritu de Dios dice que se movía sobre la faz de las aguas. Y esta palabra moverse es la palabra que los hebreos utilizaban para cuando una ave empollaba sus huevos para que estos nacieran. Entonces, a través de este pasaje nos podemos dar cuenta, y a través del Nuevo Testamento nos podemos dar cuenta que es a través del Espíritu Santo de Dios que está obrando en nosotros como una nueva creación de Dios. Como nosotros ya lo hemos visto, y como nosotros ya podemos ver a través de la Biblia, Dios nos está mostrando un plan completo. Este cielo y esta tierra del capítulo 1, verso 1, en el capítulo 21 de Apocalipsis, busque Apocalipsis capítulo 21. En el verso 1 dice: vi un cielo nuevo, una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dentro del plan de Dios existe y es hacer una nueva creación, una segunda creación. La primera creación la vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1. La segunda creación la vemos en Apocalipsis capítulo 21. Pero esta nueva creación de Dios no comienza en el capítulo 21 de Apocalipsis, sino que comienza desde el momento en que viene nuestro Señor Jesucristo. A través de nuestro Señor Jesucristo entramos entonces a esta nueva creación de Dios. La palabra menciona lo siguiente en 2 de Corintios capítulo 2 verso 17, capítulo 5 verso 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La palabra tanto en el Nuevo Testamento, tanto en el libro de Colosenses como en el libro de Efesios, menciona acerca del viejo hombre y del nuevo hombre que ya somos. Ese nuevo hombre que se va moldeando, va tomando la imagen del que lo creó. Por lo tanto, hermanos, esta nueva creación de Dios comienza desde que viene nuestro Señor Jesucristo, y todos aquellos que creemos en Él, pertenecemos a esa nueva creación de Dios que será perfeccionada exactamente en el capítulo 21 de Génesis. Entonces yo quisiera que fuéramos al libro de Génesis y viéramos de qué manera nos muestra la Biblia la primera y la segunda creación. ¿Cómo termina la primera creación de Dios? ¿De qué manera nos muestra en los primeros capítulos de qué manera termina la primera creación de Dios? Una creación que tenemos que recordar. Según el verso 2, está en condiciones muy adversas. ¿De qué condiciones se encuentra? Desordenada, vacía y en tinieblas. Si nosotros vamos al capítulo 3, vemos entonces al hombre, el hombre que Dios creó. Este hombre, si nosotros vemos el verso 1, dice: pero la serpiente es astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Si nosotros vemos este verso, el verso 3, el verso 2 menciona: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni de él ni le tocaréis, para que no muráis. Como siempre nosotros nos hemos preguntado de qué manera esta mujer pudo pensar o pudo llegar a esta conclusión, porque Dios ciertamente no le había dicho al hombre que no tocaran ese fruto, sino que no comiera, y eso lo podemos ver en el capítulo 2, verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Lo que le está diciendo Dios es que no tenían que comer. Pero la mujer, cuando es cuestionada por Satanás, cuando es tentada por Satanás, esta mujer menciona añadiendo algo más: no hay que comer ni hay que tocar. ¿Por qué la mujer añade esto? Sigamos avanzando en el verso 4, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Vemos aquí, hermanos, entonces, que esta serpiente, este Satanás que viene a la vida del hombre, está tentando la vida del hombre para que el hombre entonces se aleje, ceda a su consejo, a su voz. En el verso 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nosotros podemos entender entonces esta primer creación de Dios a través de estos versos. Adán y Eva fueron creados, pero ¿de qué manera podemos darnos cuenta de esta primer creación de Dios a través de Adán y Eva? Son tentados por Satanás. Viene la serpiente. Son tentados por la serpiente. Inclusive, ahora el mandamiento de Dios es totalmente cancelado, totalmente en contra. Esta serpiente le está hablando en contra del mandamiento de Dios. Y esta mujer, al escuchar lo que dice el verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, dice el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué vemos aquí? Si nosotros podemos darnos cuenta acerca del verso 6, esta tentación que viene a la vida de este hombre, que inclusive esta tentación y esta voz y esta palabra que viene de la serpiente es en contra de la voluntad de Dios, esta mujer la encuentra en realidad agradable. ¿Agradable para quién? Pensemos. En el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué podemos ver aquí y qué podemos pensar acerca de lo que vemos de esta mujer? Si nosotros podemos darnos cuenta, ella añadió en el verso 3, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. A través de este verso 6 nos damos cuenta que en realidad esta mujer lo que estaba esperando era solamente un empujón para poder hacer lo que estaba haciendo. En realidad, ese ni le tocaréis era una carga que podemos ver que ya se había hecho en ellos para guardar el mandamiento de Dios. Hermanos, la ley de Dios se había vuelto una carga para ellos, para esta mujer. Entonces, cuando Satanás viene y le dice que va a ser como Dios y sabrá el bien y el mal, el verso 6 nos menciona y nos dice que la mujer vio el árbol bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Si nosotros vamos a Primera de Juan, me gustaría que fuéramos a Primera de Juan, búsquelo. Primera de Juan, capítulo 2. Dice el verso 15 del capítulo 2. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y quiero que vea estas expresiones, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Una vez más, lo voy a leer para que usted lo vea. Verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, tres cosas importantes, no provienen del Padre, sino del mundo. Este es el amor al mundo. ¿Qué es el amor al mundo? ¿Qué es amar al mundo? Cumplir los deseos de mi carne, los deseos de mis ojos y la vanagloria de la vida. Reconocimiento. Es desear lo que
desear poseer lo que yo veo, desear tenerlo y satisfacer mi carne. Eso es amar al mundo. ¿Por qué vemos este verso? Quiero que regresemos al libro de Génesis, capítulo 3, y veamos ya después de que Satanás le menciona, y seréis como Dios. Dice el verso 5, sabiendo el bien y el mal. La mujer, ¿qué vemos? ¿Cómo ve ese fruto esa mujer? En el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. En cierta manera, hermanos, vemos que esta mujer dice, árbol bueno para comer, para satisfacer su carne. Era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida. Era el mundo, hermanos. Esta primer creación de Dios está totalmente, hermanos, deseando las cosas del mundo. Dice el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. De esta manera nosotros podemos darnos cuenta que el hombre es incapaz, esta primera creación de Dios es incapaz de poder someter su vida a la voluntad de Dios. Recordemos algo que menciona en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos. Busque el libro de Romanos, por favor, hermano. En el capítulo 8. Capítulo 8, Romanos capítulo 8. Verso 5. Mire lo que dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto, escuche lo que dice el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es importante. ¿Qué vemos desde el libro de Génesis capítulo 3? Este hombre que nos enseña la primera creación de Dios. Esta creación caída, que está en desorden, que está vacía y en tinieblas. ¿Qué vemos aquí? Al hombre incapaz de poder vivir bajo el gobierno y el mandamiento de Dios, deseando satisfacer su carne, los deseos de sus ojos y la vanagloria de la vida. Ese es amar al mundo. Esto es vivir en la carne, porque la carne no puede sujetarse a los designios de Dios. Es imposible. De esta manera también podemos ver el capítulo 4, si usted va al capítulo 4 de Génesis. De igual manera, en el verso 4, verso 1 dice, conoció a Diana su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante.
Y nos preguntamos, ¿por qué la Biblia nos habla de que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda y no vio con agrado a Caín y a su ofrenda? Bueno, verso 5. Verso 6, hermano. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Verso 7. Es importante que veamos esto, mire. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿De qué manera la Biblia nos está diciendo aquí? Dios, ¿qué está haciendo con Caín? Le está diciendo, no vayas a cometer pecado. No vayas a hacer lo que estás pensando hacer. Dios ya sabía lo que este hombre estaba pensando hacer. Y en cierta manera le está diciendo, no lo cometas. El pecado está a la puerta, nada más solamente está al acecho. Está esperando a poseerte, a tomarte. En el verso 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué vemos de esta primer creación caída? Una primer creación, un hombre incapaz de someterse a la voluntad de Dios, incapaz de oír la voluntad de Dios, que vive totalmente en su carne, satisfaciendo sus deseos, sus anhelos. Esta es la vida de la primera creación. Esta es la vida de la primera creación, hermanos. De esta manera nos tenemos que dar cuenta, hermanos. Si nosotros vemos, si vamos al capítulo 3, regresemos al capítulo 3, en el verso 8, mire de qué manera Dios actúa, hermanos. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esto es después de que ellos habían comido del fruto. Dios entonces se paseaba. Era algo que seguramente era cotidiano, de todos los días, algo natural. Verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Verso 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Verso 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que comieses? ¿Nota algo aquí? ¿Puede notar algo aquí, hermano? Nosotros sabemos que Dios es un Dios que todo lo sabe, omnisciente, omnipresente. ¿Usted piensa que Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva? ¿Usted sabe que Dios no sabía que este hombre había comido del fruto? Entonces nos tenemos que poner a pensar por qué Dios actúa de esa manera con ellos. A pesar de que el hombre había pecado y desobedecido totalmente a la voluntad de Dios, era un hombre incapaz de someterse a la voluntad de Dios, totalmente guiado y queriendo las cosas de este mundo, viviendo totalmente en su carne. Aún así, Dios se acerca al hombre. Y en lugar de llegar con juicio directo ante este hombre, porque Dios le había dicho que ciertamente morirás, en vez de llegar con ese juicio totalmente con ese hombre, Dios está actuando de una manera distinta. Se acerca con amor, se acerca preguntando, ¿de qué manera? ¿Dónde estás tú? Como si él no supiera dónde estaba. Le pregunta, verso 11, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieras? ¿Qué espera Dios entonces? A través de esto nosotros tenemos que entender qué es lo que espera Dios de ese hombre caído.
espera arrepentimiento. Espera compunción, que espera dolor. Señor, te fallé. Eso es lo que podemos entender que Dios esperaba de este hombre. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia? Este hombre caído es incapaz de arrepentirse. Verso 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Adán, cuestionado, le echa la culpa a Dios por haberle dado a esa mujer, porque le dice: la mujer que me diste me dio de comer del fruto. Adán le está echando la culpa a Dios. ¿Cuál es la característica de esta primer creación caída de Dios? De este hombre caído. Es una creación, es un hombre que es incapaz de reconocer su pecado delante de Dios. Y en lugar de reconocerlo, le echa la culpa a Dios de lo que él está viviendo. ¿Por qué lo hiciste tú? ¿Por qué me diste a esta mujer? La culpa la tienes tú, no yo. La mujer, al ser cuestionada, ¿qué dice? En vez de decir: sí, Señor, perdóname, lo hicimos, ¿qué hacen? ¿Qué hace esta mujer? Le echa la culpa a la serpiente. Entonces, ¿cómo vemos a Dios? ¿De qué manera está actuando? Vemos a un Dios que se acerca con amor, que se acerca esperando arrepentimiento de este hombre. Pero no es la primera vez que lo hace de esa manera. Si nosotros vamos al capítulo 4, que ya vimos lo que Caín hizo, que también representa esa primera creación de Dios, esa creación caída, en desorden, esa creación que está en tinieblas. Dice el verso 9: y Jehová dijo a Caín, fíjense, ¿dónde está Abel tu hermano? Hermanos, ¿Dios sabía qué había pasado y qué había hecho Caín? Claro que sí. Pero una vez más, ¿cómo se acerca Dios a este hombre? Se acerca tranquilamente, preguntando, como en una relación: ¿dónde está tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué vemos? La misma acción que Adán y Eva. En vez de encontrar arrepentimiento en la vida de este hombre, en vez de encontrar dolor y decir: Señor, lo hice, perdóname, vemos todo lo contrario. Verso 10: y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Y he aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. ¿Qué está diciendo aquí? En vez de encontrar arrepentimiento, lo que está viendo Dios y lo que estamos viendo aquí es un hombre que está preocupado por él mismo, y que al momento de ser echado de la presencia de Dios, entonces cualquiera lo va a poder matar. ¿Qué vemos aquí? Este hombre incapaz de reconocer su pecado, incapaz de someterse a la voz de Dios, incapaz de oír la voz de Dios y vivir bajo esa voluntad de Dios, incapaz de hacer lo que Dios le está pidiendo. Este hombre que está deseando las cosas del mundo, satisfacer su carne, y al vivir en su carne, la carne es incapaz de vivir bajo los designios de Dios. No puede, es imposible. Entonces tenemos que entender, hermanos,
tenemos que comprender cómo termina esta creación de Dios. ¿Cómo termina? Si nosotros vemos el capítulo 4, nos muestra cómo va creciendo esa maldad. Cómo va creciendo esa maldad. Capítulo 3, hermanos. En el verso 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué estamos viendo aquí? Es la forma en que Dios está mostrando una nueva esperanza para el hombre. A través de una segunda creación de Dios. ¿Quién es esta simiente que vemos aquí en el verso 15? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué está haciendo Dios? Nos está mostrando desde este verso la obra que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo al vencer a Satanás en la cruz del Calvario. Es Jesús, esta simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces, al ver esta simiente, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entonces nosotros entender y comprender lo que menciona el capítulo 4 en el verso 4. Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿Qué significa esto, hermanos? Este hombre, Abel, trajo una ofrenda, y Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Quisiera que vayamos al libro de Hebreos. Busque el libro de Hebreos. Capítulo 11. Capítulo 11. Verso 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. ¿Qué significa esto? Este Abel era un hombre justo. Un hombre justo. Hermanos, el ser un hombre justo en la Biblia. Vamos al libro de Romanos capítulo 3. Busque Romanos capítulo 3. Verso 10. Dice la Biblia, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, cuando la Biblia nos habla de que Abel era un hombre justo, ¿a qué se refiere? Tenemos que ver lo que menciona el verso 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo es que Abel fue grato a Dios
y Caín no lo fue. Y a veces pensamos que es Abel la persona que es grata a Dios porque Él es bueno y justo. No es así. Lo que tenemos que entender es lo que menciona en este capítulo 3. En el verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es solamente a través del perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús que nosotros podemos tener la justicia de Dios en nuestras vidas. Verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin, fíjese lo que menciona aquí, de que Él sea el justo, o sea, de que Cristo sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es solamente a través de la fe en Cristo que una persona puede ser justa. Por lo tanto, si en el libro de Hebreos nos menciona que Abel era un hombre justo y alcanzó testimonio de ser un hombre justo, seguramente entonces este hombre, Abel, vivía confiando en la promesa que le había dado Dios a Adán y a Eva acerca de la simiente que iba a aplastar a la serpiente. Era la fe y la confianza de lo que él esperaba, esa simiente. Y vivía conforme a esa fe que él expresaba. Entonces, vemos que Dios nos está mostrando una nueva creación de Dios a través de esa simiente que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y esa simiente comienza desde Abel, mostrándonos acerca del hombre justo. Y un hombre justo no porque él sea justo o bueno, sino porque ha puesto su fe en la simiente, en Cristo Jesús. Quisiera que vayamos a Génesis. Busque Génesis. En el capítulo 4 vemos la descendencia de Caín. Podemos entonces pensar en esa primer creación de Dios, desordenada, vacía y en tinieblas, representada por Adán primeramente y ahora por Caín. Y esa maldad del hombre se va multiplicando. Pero podemos ahora darnos cuenta de esa segunda creación de Dios a través de Abel, teniendo fe en esa simiente en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia nos muestra la descendencia de Caín y la maldad va en ascenso. Dice el verso 23 del capítulo 4: y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. A través de estos pasajes, ¿qué vemos? Vemos cómo la maldad de esa descendencia de Caín fue en aumento. Pero la Biblia nos muestra algo. Mire lo que dice el verso 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Fíjense, de esta manera, este hijo Set se relaciona totalmente con Abel. Este hombre justo, que no era justo por él mismo, sino que porque tenía fe. ¿En quién?
en nuestro Señor Jesucristo. ¿A través de qué? De esa simiente y de esa promesa que Dios le había dado a Adán y a Eva. Era un hombre que estaba viviendo bajo esa promesa y fe en esa promesa. Entonces, ¿qué vemos? Caín, su descendencia maligna. Abel ya había muerto, pero la Biblia nos vuelve a retomar a Abel. ¿De qué manera? Dice, le nace Set a Adán, y dice, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y mire el verso 26. Y a Set también le nació un hijo y lo llamó su nombre Enos. Y mira la expresión que sigue, hermano. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esta segunda creación de Dios es justa. ¿Por qué? Porque ha creído en aquel que le justifica, en Cristo Jesús, en esa simiente que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y es una segunda creación que invoca el nombre de Dios. De esta manera nos podemos dar cuenta de dos maneras de vivir totalmente distintas. Una, confiada en sí mismo, en su carne, incapaz de someterse a la voluntad de Dios. Y vemos otra generación, otra genealogía, otra nueva creación de Dios a través del fundamento que es Cristo Jesús, a través de la simiente de la mujer. Esa simiente que va a aplastar la cabeza de la serpiente y que a través de la fe en él, Abel alcanzó testimonio de ser hombre justo. Y a través de esa generación, dice, y comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros? ¿De qué manera estamos viviendo? Dice el verso 6. Capítulo 6. Verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué vemos aquí, hermanos? A través de Noé. Noé también es declarado justo. ¿Como quién? Como Abel. ¿De dónde proviene entonces Noé? Proviene de Set, este segundo hijo que Dios le sustituyó en lugar de Abel. De esta manera podemos darnos cuenta que es una generación, unas personas que estaban viviendo en esa fe de esa simiente. De esta manera nos damos cuenta que Noé era un hombre justo porque tenía fe y vivía en consecuencia a esa fe puesta en esa simiente y en esa promesa de la simiente que le dio a Adán y a Eva. Esa generación, hermanos, que es justa, dice el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es una generación que no va a manifestar y a presenciar el juicio de Dios en su vida. El diluvio, hermanos, era un juicio. Era el juicio de Dios. Ese juicio para Noé y para sus descendientes no fue para ellos, sino para todos aquellos hombres que habían llenado de maldad esa tierra. La descendencia de Caín. Y eso lo estaremos viendo en las siguientes ocasiones. Hermano, nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Somos una nueva creación. Somos personas justas y debemos de vivir de acuerdo a esa fe. Hermanos, no vivamos como lo hizo Adán y Eva
en el capítulo 3, Caín en el capítulo 4, y la maldad que llena toda la tierra. Vivamos como escogidos de Dios, santos, agradables. Hermanos, busquemos la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas. Somos dichosos y bienaventurados porque Dios nos ha tomado. Somos capaces de arrepentirnos porque Dios ha puesto su Santo Espíritu en nosotros. No seamos como esa primera creación de Dios, esa primera creación que es incapaz de arrepentirse. Vive satisfaciendo sus deseos, su carne, y que termina destruida en el juicio de Dios. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, en esta hora agradecemos, Señor Padre, que nos permitas en esta hora, Señor, estar delante de ti. Padre, gracias porque tú has mostrado tu misericordia en nosotros. ¿Quiénes éramos para que llegaras con amor a través de nuestro Señor Jesucristo y nos mostraras esa salvación gloriosa? ¿Quiénes éramos? Pero tú, Señor, lo hiciste posible en nosotros. Y has mostrado a nosotros compasión, misericordia, amor. Gracias, Señor, porque te has revelado a nosotros. Porque a pesar de que vivíamos, Señor, en tinieblas, ha llegado esa luz a nosotros, Señor. No permitas que vivamos, Señor, Padre, satisfaciendo nuestros deseos, viviendo en nuestra carne, sin escuchar tu voz, Señor, sin la capacidad de vivir bajo tu voluntad. Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, si vivimos de esa manera. Señor, ayúdanos a vivir como hombres justos, que invoquemos tu nombre, que hemos hallado tu gracia. Vivamos de esa manera, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, espero que esta palabra el Señor nos permita que nos desafíe en nuestras vidas y podamos darnos cuenta de lo que Dios nos está mostrando a través del libro de Génesis. Espero en el Señor, hermano, que esté meditando en la palabra. De veras, hermano, que es el deseo de mi corazón que todos ustedes, a través de lo que estamos viviendo, no nos podemos congregar todavía. Aunque algunos ya lo están haciendo, nosotros vemos prudente todavía esperar un poquito más, hermanos. Pero de todas maneras en casa, hermanos, pues espero que estén meditando la palabra del Señor. Que tengan una excelente tarde. Dios les bendiga.